Viernes de 6 a 7 de la tarde. El programa de Hablando Claro es un programa que se transmite en el estado de Colorado, específicamente desde la ciudad de Denver y sus alrededores. Y les agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan, aquellos que siguen nuestras programaciones a través de las diferentes fuentes de comunicación que usamos, como Facebook, como YouTube. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan estar recibiendo automáticamente cuando subimos los programas, inmediatamente el tema que se desarrolle en el día que estemos tocándolo. Así que ahí en Facebook, en YouTube nos puedes localizar como Hablando Claro Denver, y también puedes escuchar nuestra programación de radio por internet, que de igual forma en radiotunein.com nos puedes encontrar como Hablando Claro Denver. Así, de esa manera, localízanos y hazte parte de la red de las amistades, amigos, hermanos que tenemos en esos medios de comunicación. Saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan desde las prisiones, porque también hemos recibido testimonios de hermanos que desde la prisión escuchan nuestra programación, y eso por supuesto pues nos pone contentos, porque sabemos que tenemos la oportunidad que, aunque no estemos ahí físicamente, la palabra de Dios a través de las ondas radiales transmitidas en este programa de Hablando Claro por la estación de Radio Luz puede llegar hasta ustedes. Entonces para nosotros es una bendición grande. Quiero contarles como testimonio que hace años, cuando recién estaba en mi formación y el deseo de mi corazón de querer servir a Dios, tenía y siempre hemos tenido dentro del ministerio, son parte de los planes, cada cosa se va a ir dando en su tiempo, y de esa manera hemos ido trabajando, pero había y hay en mi corazón el deseo de ir a las prisiones para poder testificar, para poder hablar lo que el Señor hace a través de su poder. Hay testimonios muy poderosos que el Señor ha permitido a su servidor el experimentar, y en su momento es necesario que hablemos de todo eso. Casi no tomo el tiempo para hablar acerca de esos asuntos, pero en su momento voy a compartir con ustedes, sobre todo aquellos que nos escuchan en las prisiones, que hay un Dios que puede cambiar la vida de nosotros, aún siendo los peores seres humanos que nos consideremos. Dios tiene misericordia por nosotros. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a un hermano que iba para allá a la cárcel, y en ese lugar que lo conocí, estábamos preparándonos, y cae como anillo al dedo el testimonio que te voy a dar, porque a veces nosotros, por desconocer lo que la palabra de Dios nos enseña, tendemos a rechazar la obra de Dios en nuestras vidas y el conocimiento que Dios quiere impartir a nuestras vidas. Entonces yo fui formado originalmente fui formado en la Iglesia Bautista. Tuve la oportunidad de estudiar acerca de la doctrina de los bautistas. He tenido la oportunidad, me ha dado la tarea de estudiar las diferentes creencias en diferentes denominaciones que se tienen, y todo esto con el fin de poder saber por qué una denominación piensa una cosa o adopta ciertos conocimientos y otras lo adoptan de otra manera, y poder darnos a la tarea para ir cimentando nuestra vida y tener un cimiento sólido de lo que creemos, y no dejarnos llevar solamente como ovejitas ahí arriándonos, y a veces desgraciadamente por personas que ni conocen la Biblia y que no saben ni lo que enseñan ni lo que hablan, ¿verdad? Entonces, en medio de esta experiencia, hermanos, cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Señor, ustedes son testigos que nunca agarro el programa casi para hablar de estos asuntos, pero bueno, realmente Dios me mueve por este lado y quiero compartir un poquito acerca de este asunto. En medio de ese deseo de querer servir al Señor, me encontré con unas personas que me invitaban precisamente a la cárcel. Yo estaba en una pollería, donde venden pollo, y entonces ahí pollos asados, y ahí en ese lugar Dios puso un testimonio muy fuerte en mi corazón sobre un hermano que estaba en ese lugar, y me acerqué y le pregunté que si él era creyente, y no, sí soy creyente. Entonces comencé a testificarle la obra que Dios había hecho en mi vida, y me dijo: usted tiene un testimonio pues muy bonito, muy poderoso en las manos del Señor,
y sabe que nosotros vamos a la prisión y nos gustaría que nos acompañe. ¿Cómo ve? ¿No le gustaría ir con nosotros? Y claro, pues yo me puse contento y tenía ese deseo de servir. Tuve la oportunidad de asistir porque preparaban a la gente antes de llevarlos a la prisión para poder testificar. Y haciendo un paréntesis en este tiempo, cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, el Señor se reveló a mi vida. Tuve una experiencia, realmente es una experiencia no natural, no ordinaria, una experiencia extraordinaria con el Señor. Yo fui una persona que tuve problemas serios con las adicciones hace 20 años atrás y una vida muy desordenada, muy mal en todos los aspectos. Y entonces el Señor en su misericordia visitó mi hogar y tuve una manifestación muy, muy gloriosa del Señor. Tuve una manifestación, una aparición realmente que sucedió en el lugar donde estaba. Y esto es nada más para comentarles un poquito a nuestros hermanos que creen que nosotros no creemos en las manifestaciones de Dios. Creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en el poder de Dios. Y hay razones muy fuertes por las cuales siempre hablamos al pueblo para que tenga cuidado, porque hoy en día hay una corrupción tremenda de las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, después de tantos años de andar batallando y deseando querer cambiar mi vida, pues no había manera. Asistía a grupos de recuperación y esto fue en una etapa de mi juventud muy desenfrenada. Desde los 15 años anduve muy mal y bueno, no quiero tomar todo el tiempo para testificar de todas las cosas que tuve que pasar, pero después de varios años de estar sumergido en esa vida, me encontré con una persona allá en la Ciudad de México que me decía que Jesucristo existía y que Él me podía cambiar. Ese hermano se quedaba tirado prácticamente en las calles de la Ciudad de México y de ahí el Señor lo levantó de las calles. Y entonces nosotros lo conocimos porque era una persona que ayudaba precisamente personas que tenían la misma situación. Y entonces él me decía, busca a Dios, pero yo le decía, ¿cómo? Enséñame. Y entonces él me llevó él vivía en un templo allá en México. Él le daban la oportunidad de vivir ahí y él lo limpiaba. Y entonces, ahí me enseñó a orar. Agarraba su pizarrón, me decía, mira, tienes que orar de esta manera. Esto que le estoy platicando, hermano, tiene aproximadamente como unos 25 años atrás, por ahí, más o menos. Y me enseñó y yo iba a las 4 de la mañana, yo trabajaba allá en México, teníamos algunos negocios de periódicos y revistas y otras cosas que vendíamos. Y entonces ese trabajo es muy temprano. Y yo llegaba antes de llegar al trabajo, directamente llegaba con él y él me enseñaba a orar. Y así, después ya me vine nuevamente, casi toda mi vida me la he pasado acá en Estados Unidos, desde la edad de los 15 años aproximadamente. Y entonces cuando me vine para acá, pues no fue a la edad de los 15 años esto que te platico, ya tenía arriba de 20 años. Y ahí fue donde pues yo ya venía supuestamente un poco recuperado, me comencé a confiar y volví nuevamente a hacer lo que hacía antes, volví a caer otra vez en los mismos vicios. Y en medio de ese tropezón que volví a dar muy fuerte, para este tiempo que te estoy comentando, hermano, yo no iba a la iglesia, yo no conocía a Cristo Jesús, no me había humillado delante de Dios, entonces no le conocía realmente. Y entonces cuando volví otra vez a cometer pues el error de volver a ese tipo de vida, empecé a sentir mucha desesperación dentro de mí. Yo le clamaba a Dios por las madrugadas, en la noche, que me ayudara. Yo veía a mi familia, yo no quería terminar así como estaba. Y te lo digo honestamente, con lágrimas en mis ojos, le lloraba al Señor, le decía que me cambiara, que me ayudara. Y mi amigo me enseñó a orar de una manera que pareciera ser hoy me acuerdo y me da un poquito de risa, pero me sirvió. Ahora no quiero que lo tomes como un modelo, porque no debemos de caer en esa costumbre de hacer doctrinas, ¿verdad? Experiencias que uno tiene. Pero él me decía, mira, te voy a decir cómo ores. Cuando ores, dile a Jesucristo que yo soy su hijo, que Él me salvó a mí. Él se llama Ernesto. Dile que Ernesto, y me da su apellido, dile que yo te estoy hablando de Él. Así me decía él.
Dile que yo te estoy hablando de él, dile que él lo rescató de las calles, y dile dile, tú cambiaste a mi amigo Ernesto, y mi amigo Ernesto me platicó de ti, y me dijo que tú podías cambiarme también a mí, pues yo quiero pedirte que me cambies. Entonces yo así hablaba con Dios, hermanos. Y me ponía en la noche mal y orando, y le pedí a Dios: Señor, mi amigo Ernesto me dijo que él te conoce y me dijo que tú lo cambiaste a él. Yo te quiero pedir que me ayudes, cámbiame, yo no quiero vivir así. Desgraciadamente pues no culpo, ¿verdad?, a mi padre, ¿verdad?, porque ya él ya partió. Pero pues no tuve la dirección de un padre, y bueno, hubo carencia de liderazgo, ¿verdad?, en mi vida. Y pues ese muchacho estuvo ayudándome en ese momento, y entonces yo oraba de esa manera. Y una noche ya estaba yo muy desesperado, y oré a Dios, le empecé a pedir en medio de mi desesperación, le empecé a pedir. Y saben, hermano, entré a la madrugada, entré al baño y estaba ahí. De repente cerré mis ojos y tenía mis puños, mis manos empuñadas, y empecé a pedirle a Dios que me cambiara, que yo no quería terminar mi vida así. Y entonces, hermanos, el Señor, en su misericordia, en su gracia, me permitió tener una experiencia muy, muy hermosa. El lugar donde estaba se llenó de una luz muy fuerte, no pude abrir mis ojos, no quiero engañarlos ni tampoco de platicarles algo que no, pero tuve una experiencia muy bonita, que el cuarto donde estaba se llenó de una luz muy fuerte, empezó a invadir mi ser, y yo empecé a sentir mucha alegría en mi corazón por primera vez en mi vida, en toda mi vida. Ahorita te lo estoy platicando conteniendo las emociones, pero realmente esto siempre emociona mucho mi corazón por la experiencia tan bonita que tuve. Y entonces yo le pedí a Dios que no se fuera sin cambiarme. Yo no lo conocía, nada más me acuerdo que le decía: por favor, no te vayas sin cambiarme, no te vayas sin cambiarme. Yo le decía a Dios así: cámbiame, dame la oportunidad de poder cambiar. Y yo veía a mis hijos, estaban todos pequeños, tengo 5 hijos, teníamos en ese tiempo 3 de ellos. Yo los veía, yo decía: yo no quiero terminar como mi padre terminó, porque mi padre no terminó muy bien. Entonces le pedía yo a Dios, y saben que después de esa experiencia que tuve, hermanos, el Señor cambió mi vida, cambió mi corazón, y pues me dio la oportunidad de ser una persona diferente. Hoy ya tengo aproximadamente como unos 18, 19 años aproximadamente, desde ese día que jamás de los jamases volví a hacer lo mismo que hacía, y jamás de los jamases volví a ser la misma persona. Entonces tuve una experiencia muy hermosa con el Señor, y esto es para nuestros hermanos que a veces piensan que nosotros no creemos en los milagros. Creemos, hermanos, y hemos tenido experiencias sumamente poderosas de parte de Dios. Ustedes son testigos. Tengo aproximadamente, yo creo, 5 o 6 años aquí en la radio, y jamás les había platicado esto. Y no es que no lo platique por vergüenza, no, sino porque tratamos siempre de ocupar el espacio para hablar la palabra del Señor. Pero dado que quiero tocar un tema que precisamente habla acerca de los dones del Espíritu, y cae como anillo al dedo estas manifestaciones que Dios hace, genuinas, hermano, genuinas. Al menos en mi caso, mi esposa no está aquí conmigo, pero si mi esposa estuviera conmigo, ella tardó casi 2 años para creer el milagro que Dios había hecho, y no por incrédula, sino por el tipo de vida que yo llevaba, porque era una situación de que te prometo que voy a cambiar, te prometo que no voy a ser el mismo, te prometo y te prometo y te prometo, y los años pasaban y nada. Entonces, cuando pasó ese milagro, hasta ella se quedó impresionada. El Señor luego habló a mi vida y me dijo en ese tiempo: prepárate, porque voy a usarte, tengo un ministerio para ti. Y hasta el día de hoy, hermano, estamos aquí sirviendo al Señor con mucha alegría en el corazón, y dándole la honra a través de los medios, por todo lugar donde el Señor nos da el privilegio de poder abrir nuestra boca. Siempre es con el fin de glorificarle, de exaltarle y de hablar su palabra con valentía, porque una de las cosas que siempre me pongo a pensar, que cuando andaba uno, bueno, en mi caso personal, cuando andaba yo perdido, pues no tenía temor de perder la vida representando a Satanás en las tinieblas, en la calle, y haciendo y deshaciendo. ¿Por qué hoy que venimos a Cristo a veces la gente se vuelve cobarde y no habla lo que Cristo quiere que hablemos? Ahora, regresando nuevamente, ¿no? Quería platicarte este testimonio
porque de ahí entonces me invitan para ir a la prisión, para ir a testificar, y tenía que haber una preparación. Esta preparación era lógicamente para explicarle a uno qué podemos hacer, qué no podemos hacer allá en esos lugares. Y entonces pasó algo ahí dentro de los hermanos que estaban en ese lugar. Cuando iban a empezar el estudio, se agarraban todos de las manos y comenzaban a orar en lenguas. Y entonces cuando yo oí eso, como yo fui formado en una iglesia donde se rechazaba eso, entonces automáticamente mi corazón lo rechazaba. Y yo con esto les quiero decir que tuve la oportunidad, nada más pude asistir a 3 ocasiones, ya de ahí no pude, porque iba en contra de lo que a mí se me había establecido en mi corazón. Entonces, ahora, cuando yo tuve esa experiencia que les platico, el Espíritu Santo realmente me llenó, me bautizó. Eso es parte de lo que vemos a través de la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo, que por cierto les quiero decir a nuestros hermanos que realmente son incrédulos ante estas verdades, que esto es algo real, esto es algo verdadero, ¿sí? Es algo que verdaderamente sucede y está sucediendo. Entonces, ahora, haciendo un paréntesis, si bien es cierto, hay mucha corrupción, mucha manipulación, y a la gente le dicen milagros que ni siquiera son milagros, o les dan vanas esperanzas, como Jeremías hablaba de los profetas que endulzan sus lenguas y hacen errar al pueblo. Eso lo entendemos también. Esa es una de las razones por las cuales nosotros como programadores, yo como conductor de este programa de Hablando Claro, hay mucha gente que nos ha escuchado vez tras vez hablando en contra de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, hay mucho falso apóstol, hay mucho falso profeta. Hoy en día cualquier pelagato se dice ya ser apóstol, ya de congregante. El día de mañana ya los ve uno y ahora qué, no, pues ya soy apóstol. ¿Y cómo que eres apóstol? ¿Y qué? No tienen ni conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de la palabra, pero ya son apóstoles. O sea, es algo muy ridículo, es algo muy corrupto, es algo que verdaderamente da vergüenza. ¿Por qué razón? Porque está haciéndose dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la formación. Y cuando yo comienzo a escuchar a estos hermanos que están orando en el Espíritu, porque es una forma de orar en el Espíritu, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Corintios, cuando tú oras en lengua desconocida, tu espíritu ora, aunque tu entendimiento queda sin fruto. Y cuando yo oigo eso, pues definitivamente me aparté, ya no seguí adelante, ya no me seguí preparando para poder ir. Y entonces, bueno, pues se perdió esa oportunidad, ya no volví a ir, hasta el día de hoy no tuve la oportunidad. Hoy les doy gracias a Dios, por eso les digo, les doy gracias a Dios, que hoy por medio de este medio de comunicación, pues tienen la oportunidad de entrar hasta allá, hasta la prisión, a través de las ondas radiales. La gente se conecta allí, hay muchas personas que nos escuchan y que de hecho nos mandan cartas, salen de la cárcel y luego van a visitar la iglesia y nos dicen, hermano, ahí nos juntábamos, un grupo de hermanos. Eso me da mucha alegría, porque Dios sabe que el deseo de mi corazón es hacer ese tipo de labor. ¿Por qué? Porque este es el verdadero alimento que la gente necesita. Esta es la verdadera palabra que Dios necesita. Muchos hermanos están empeñados en llevarle alimento en Estados Unidos a gente que a veces, la verdad, no sé por qué tenga necesidad. Yo te voy a decir una cosa, aquí en Estados Unidos la gente que tiene necesidad de comida son por perezosos. Son por muchos de ellos por atenidos, ¿sí? Y algunos otros porque no quieren salir adelante, porque aquí tú te das cuenta que hay bancos de comida, hay lugares donde le dan de comer a la gente, hay lugares donde ayudan a la gente. O sea, la gente que pasa necesidad aquí en Estados Unidos es por perezosa. Aquí lo que hace falta, y hay una tremenda necesidad, es de la palabra de Dios, porque hay tanta falta de la palabra de Dios aquí en este país, que eso es lo que deberíamos nosotros estar más enfocados aquí. Ahora, ya si nos movemos hacia nuestros países, claro, por supuesto, allá hay muchísima necesidad, y ahí sí creemos que hay una necesidad muy tremenda de alimento en todos los aspectos. Ahora, cuando esto pasó, pues inmediatamente hubo un rechazo de parte mía, al menos en mi corazón. Yo no lo quise aceptar. Yo dije, no, estos están mal, están bien errados, están locos, mira cómo están hablando, sabrá Dios qué están hablando. Y me fui. Pero cuando yo tuve esa experiencia que te platiqué previamente, realmente hubo una manifestación de Dios en la cual incluso yo experimenté eso que ellos hacían, pero yo no lo quise manifestar por
por desconocimiento, por ignorancia, porque por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces yo no quise hacer nada, lo dejé así, pero con el tiempo llegamos a un momento en el cual en esa búsqueda, en ese deseo de que Dios se siga manifestando en la vida de uno, pues el Señor en su gracia permitió poder conocer muchas otras cosas más que con el tiempo nos ha permitido conocer y que nos ha bendecido mucho con sus palabras y hoy en día, bueno, pues estamos agradecidísimos por ver la obra del Señor. Ahora, cuando hablamos acerca de estos asuntos, de los dones del Espíritu Santo, y este es uno de los temas que íbamos a tocar. Un hermano nuestro, Luis, nos estaba preguntando, precisamente estábamos hablando hace unas semanas atrás acerca de la oración y hablábamos tomamos un tiempo para comenzar a ver algunos comportamientos que se manifiestan en medio de la oración, donde pues hoy en día, tú sabes, hay mucha gente que le gusta mucho el espectáculo, han dejado entrar espíritus de error, veo uno cada cosa, ¿no? Y la verdad es que los medios de comunicación están abiertos a toda la gente. Estaba viendo en otra ocasión en un lugar donde hay unos niñitos de escasos 2 años, 3 años, que apenas si pueden hablar los niños y forman a los niños para que pasen y oren, esos niñitos oren por ellos, y no se entiende lo que están diciendo los niños, y se oye nada más una gritería, y los niños, que los toca el niñito que está orando por ellos, y comienzan a sacudirse y a arrastrarse por todos lados, pero algo fingido, algo aprendido, algo que sus papás, algo que están viendo en sus padres. Entonces inmediatamente se da uno cuenta. ¿Por qué? Porque pues el niñito hace el juego, hace la imitación y rápidamente se levanta y ya como si nada hubiera pasado y vuelven a ponerse otra vez para que vuelvan a orar por ellos. Estábamos hablando de todo ese tipo de sensacionalismo, todo ese tipo de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, que mucho de ello tiene una connotación muy profunda en doctrinas africanas que vemos a través de rastrear de dónde viene todo ese tipo de comportamientos, mucho de ello. Y quiero tal vez atreverme a pensar que un 90% de las cosas que vemos es puro de eso, y quizá un 10% es genuino. Desgraciadamente el problema es que con la falta de conocimiento que hay de la palabra de Dios, el pueblo pues no logra discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y cualquier cosa entonces lo atribuyen inmediatamente a la obra del Espíritu Santo, sin saber si verdaderamente es una obra del Espíritu Santo. Entonces, hay una corriente filosófica, una doctrina, un pensamiento que precisamente entró a la iglesia a través de hombres, que incluso algunos de ellos, dentro de ellos estaba Martín Lutero, algunos otros de los reformadores, Juan Wesley, otros reformadores muy antiguos, los cuales comenzaron a defender de alguna forma la postura acerca de la cuestión de la manifestación de los dones espirituales para esas épocas, porque lo que comenzó a suceder, según un poco de la historia, es que comenzó a haber una corrupción muy tremenda. Estamos hablando que empezó a haber una situación de corrupción muy tremenda dentro de la iglesia cristiana, de tal forma que estaban haciendo uso de los dones, pero de una manera ya supersticiosa. O sea, muy parecido a lo que hoy en día la gente que está familiarizada con los chamanes, con los brujos, practican a través de las limpias, a través de las curaciones espiritistas, a través de amuletos supersticiosos y todo ese tipo de cosas. Entonces, como empezó a haber una corrupción de ese tipo que estaba penetrando la iglesia, pues comenzó de alguna manera a levantar esta defensa, ¿verdad? A levantarse esta defensa en cuanto a los dones, y de alguna manera, bueno, pues se comenzó a proponer de que realmente los dones ya no estaban en operación. Y entonces empezó a entrar la postura de que los dones del Espíritu Santo, que eso es parte
de lo que tienen dentro de las doctrinas, sobre todo donde no creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo para esta fecha. Vamos a estar hablando acerca de estos temas hoy, mañana y el viernes, y vamos a tocar algunos de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, como también vamos a tocar el ministerio de los apóstoles y el ministerio de los profetas. Entonces, no te vayas a perder los programas, comparte los programas con tus amistades, porque eso es lo que vamos a estar hablando durante estos días, y de esa manera, bueno, pues vamos a compartir con la gente que nos sintoniza también los programas que compartimos a través de Radio Luz 650M. Entonces, este grupo de personas se conocen o se les conoció como los cesacionistas. Los cesacionistas eran un grupo de personas que creían precisamente que los dones, hablando de los dones, sobre todo dones de poder, y bueno, algunos dones también inspiracionales, los dones que vemos a través del libro de Corintios, en 1 Corintios, del capítulo 14 en adelante, 12, 13, 14, que los menciona ahí el apóstol Pablo, nos damos cuenta de que son 9, ¿no? Al menos menciona el apóstol Pablo ahí 9 de ellos. No te los voy a dar en enumerados, pero son 9. Es el don de milagros, el don de sanidades, el don de fe, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, don de profecía, don de diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Entonces esos 9 dones que eran que son los dones del Espíritu Santo manifestados para la iglesia, para el uso de la iglesia. Y otro de los dones ministeriales, que no son dones dados por medio del Espíritu Santo, sino son dones otorgados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que al menos para poder apuntar, vemos 5 de ellos en el libro de Efesios, capítulo 4, en el 11 en adelante, donde nos habla que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto, porque dentro de la misma iglesia cristiana, dentro de nosotros mismos, existe la creencia de que esto ya no está en operación, y es parte de lo que vemos a través de la influencia de la historia. Ahora, yo creo que es algo muy importante y es muy relevante para nosotros los cristianos que situaciones como estas, temas como estos, para mi gusto, no los podemos nosotros resolver a través del comportamiento de la historia. Porque la historia, de alguna manera, a través de los tiempos, pues va poniendo sus propias posturas, pero precisamente para eso nosotros los cristianos, pues tenemos la Biblia, ¿no? Que es la que nosotros tenemos que hacer uso de ella para ver qué la Biblia dice. Porque si nosotros nos vamos a los historiadores, existe la posibilidad de que el factor humano que está envuelto en la interpretación de la palabra desde aquellos siglos se hayan cometido errores. De hecho, una de las cosas que por ejemplo, los escatólogos, a través del estudio de las profecías, nos damos cuenta, hombres que conocen la escatología, los tiempos, el seguimiento de los tiempos, hombres teólogos, hombres aún eruditos, que de algún momento alguno de ellos se ha animado en décadas atrás a interpretar ciertas profecías de la Biblia. A mí me ha tocado escuchar incluso hombres muy reconocidos en nuestro medio que pues es normal que eso suceda en relación a la cuestión de la profecía, cuando alguien de repente da su propia interpretación de la profecía. Realmente, cuando hablamos de profecía en cumplimiento al futuro, no hay una persona que te pueda decir con certeza cómo va a pasar exactamente los hechos. O sea, hay un acercamiento, pero lo que va pasando a través de los tiempos, a través de los siglos, es que la profecía va siendo revelada gradualmente. No, por ejemplo, lo que nuestros hermanos conocían de hace siglos atrás, no es lo mismo que ellos pudieron haber percibido de este tiempo, porque en este tiempo nosotros estamos viendo más claro, incluso por ejemplo, cómo es que el anticristo va a poder tomar control del escenario del mundo, cómo es que lo que habla la palabra de Dios cuando vengan aquellos 2 testigos que van a ser muertos en la plaza en San Pedro, que van a ser puestos ahí y exhibidos para que todo el mundo los vea,
Antes se preguntaban, ¿y cómo va a ser que todo el mundo los va a poder ver? Entonces los críticos, los eruditos, los comentaristas en aquella época simplemente no tenían la manera de poder ver como hoy en día nosotros vemos con más claridad. Hoy nosotros ya sabemos que por medio de la internet ya las imágenes del otro lado del mundo llegan a nosotros instantáneamente, en cuestión de segundos tenemos la información de lo que está pasando del otro lado del mundo. Entonces eso ya va a ser posible. ¿Cómo va a ser posible también que todo ojo pueda ver cuando nuestro Señor Jesucristo venga sobre las nubes? Todo eso va a ser posible hoy. Nosotros que estamos viviendo en esta época donde se cree que ya es el último tiempo para que venga nuestro Señor Jesucristo la segunda vez. Entonces ya tenemos cosas más claras. Ellos había cosas que simplemente no las tenían tan claras y de alguna forma, claro, igual que nosotros, tenían la dirección del Espíritu. Pero hoy en día hay un compendio de información en el cual tenemos acceso para poder ir a indagar, ir viendo los comportamientos, cómo la iglesia ha venido caminando históricamente, cómo podemos sacar ciertas conclusiones. Y cuando se habla de este tipo de temas, hermano, y es una de las cosas que yo creo y considero, no las podemos tratar desde el punto de vista de la historia, porque normalmente, por ejemplo, y vamos a verlo esto, ¿ok? Desde el punto de vista de la historia, algunos de los que conocen muy bien la historia dicen, es que desde tal siglo ya no se vienen mencionando el nombre de los apóstoles y ya no se usó el nombre de los apóstoles. Y entonces, según la historia muestra eso, ok, sí, según la historia muestra eso, pero ¿qué muestra la Biblia? Nosotros los cristianos no nos basamos por la historia, sí, porque los historiadores son hombres igual que nosotros y pudieron haber cometido errores, y pudieron no haber dado datos completos, y pudieron haber errado en fechas, porque es común, incluso los historiadores o recopiladores de historia de este tiempo, es común que incluso tú te pones a leer libros de historia de la iglesia, y a veces unos dan un punto de vista en ciertas cosas, y otros dan otro punto de vista en ciertas cosas, pero nosotros somos llamados a ir a la palabra de Dios, somos llamados a ir hacia la Escritura, y desde la Escritura entonces extraer las enseñanzas para poder traer una solución a este tipo de preguntas basado en lo que la palabra de Dios dice, basado en lo que solo la palabra de Dios nos enseña a nosotros y no basado en lo que dijo los historiadores. Por ejemplo, dentro de lo que sabemos de la historia, Martín Lutero fue uno de los hombres que Dios usó tremendamente para llevar a cabo la reforma, pero también se conoce un lado no bueno de parte de Martín Lutero, que hay quienes por esa razón pues prácticamente lo han descalificado porque dicen, no, pero es que él se prestó posteriormente para esto y se prestó para que siguiera la iglesia tradicional preservando ciertas costumbres dentro de ellos, como el bautismo de niños, etcétera. Entonces cosas así que vemos como parte de los comportamientos que se quedaron ahí por medio de hombres tremendos de Dios que tuvieron revelación tremenda de parte de Dios, pero que al igual que nosotros en ese tiempo estaban expuestos, al igual que nosotros, a cometer ciertos errores. Entonces, esto es algo que se puede llegar a dar y que sí puede llegarse a dar y que nosotros tenemos que tener conocimiento de esto. Pero, entonces, los cesacionistas, normalmente parte de su pensamiento de ellos, históricamente hablando, es que llegaron al punto de tomar la decisión como parte de lo que sucede a través de los concilios. Una de las cosas que nosotros hemos hablado aquí públicamente, nosotros somos una iglesia no denominacional, siempre lo hemos profesado eso públicamente, abiertamente, no somos ecuménicos, ¿ok? Porque algunas personas dicen, no, es que si no eres denominacional, entonces eres un ecuménico. Los ecuménicos son aquel movimiento que está permitiendo que sabáticos, bautistas, testigos de Jehová, presbiterianos, apostólicos, pentecostales, hinduistas, budistas, que todas las corrientes religiosas del mundo puedan unirse en una y puedan adorar al mismo Dios. Ese es parte del ecumenismo. Nosotros no somos ecuménicos, somos cristianos 100%, creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero, ¿sí? Entonces no somos ecuménicos, tenemos una definición muy clara en relación a lo que creemos y la doctrina que respaldamos y defendemos como parte de la iglesia. Pero esa es una de las razones por las cuales nosotros no creemos en la forma en cómo las denominaciones han movido, porque cada denominación tiene su propia doctrina. Y unos dicen, no, es que nosotros creemos esto, y nosotros creemos esto, y aquí nadie nos saca. Ahora, cuando entramos al punto de vista de cuestión de opiniones, pues no hay ningún problema, porque a lo mejor yo puedo opinar
que yo puedo opinar, no comas carne de puerco porque no es correcto, te vas a contaminar. Y por allá dice uno, no, a mí me encantan las carnitas, yo puedo comer carnitas. Eso es cuestión de opiniones. Y cuando ya vamos a la raíz de la palabra de Dios y entramos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta de que simplemente el reino de Dios no es comida ni bebida en esa cuestión. Pero por allá surge otra persona que dice, es que las mujeres no deben de usar tacones, deben de usar zapato de piso. Y es cuestión de opiniones, ¿sí? Si vamos a la palabra de Dios, entonces encontramos la respuesta. Pero hay muchas cosas que posiblemente se pueden arreglar por medio de opinión personales. Pero cuando entramos en asuntos doctrinales, ahí sí ya no hay negociación. Ahí tenemos que ir directamente. Por ejemplo, si una iglesia dice que Jesucristo no es Dios, es una iglesia satánica, así de directo y simple. No hay necesidad de ponerle, ay, no se vayan a ofender, mis hermanos. No lo digo con el afán de ofender, oféndete. Si tú vas a una iglesia donde no proclaman a Jesucristo como Dios, estás en una iglesia satánica, ¿sí? Porque Satanás es el que está en contra de Dios. Y son cosas que nosotros vamos viendo a través de la interpretación de la palabra que no se pueden detener. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar lo que está dentro de la palabra de Dios. A veces la palabra corta, a veces golpea como martillo, a veces cae como fuego que quema y la gente se enoja y dicen, es que ese hombre. Pero hermano, cuando viene la palabra de Dios del corazón de Dios, créemelo que tú vas a tener una reacción que te va a mover para investigar. Entonces, los cesacionistas, no, ellos llegaron a un punto en algún punto de la historia donde dijeron, no, es que los dones del Espíritu solamente fueron manifestados cuando Cristo Jesús estableció la iglesia. A través del nacimiento de la iglesia primitiva, entonces el Espíritu Santo, Dios a través de su Santo Espíritu, derramó los dones. Pero los dones, que esa es una de las formas como los plantean, los dones fueron solamente puestos como andamios alrededor del edificio para la construcción de la iglesia. Pero una vez puesto la base, el cimiento, dada por medio de los profetas y apóstoles, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que fueron puestos, establecidos por medio de los profetas y los apóstoles, una vez puesto el cimiento, entonces Dios inmediatamente removió los dones. Y ahora la iglesia tiene que andar solamente por fe. Ahora, si bien es cierto, es una verdad a medias, hay que completarla. Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Esto es verdad. Nosotros los cristianos, hermano, y es ahí donde nosotros golpeamos fuertemente la conciencia de la gente para que no ande en búsqueda de esas cosas. Es que hoy entendamos una cosa, hermano, también Satanás hace milagros. Los demonios también hacen milagros. Ellos pueden manipular la materia, pueden crear ilusiones ópticas, es parte de lo que hace Satanás. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿qué nos esperamos nosotros? Dice la Biblia que Jesucristo allá tentado en el desierto, dice que lo subió al monte más alto y le enseñó todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Eso es imposible. Desde el monte más alto que se conozca hoy, que posiblemente es el monte Ararat en Turquía, o el monte, no recuerdo cuál es, el monte de allá de Perú, que es grandísimo, esas montañas, el Everest, desde esa montaña, desde ese monte más alto, si tú te subes incluso inmediatamente, ya están a una altura donde las nubes prácticamente están casi al ras, no se ve nada. Entonces, que la Biblia diga que Satanás lo llevó al monte más alto y desde ahí le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, eso fue una ilusión óptica, es la única manera de poder hacer eso. Satanás lo hizo. Y lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las razones por las cuales siempre tratamos nosotros de estar detrás de eso. Hermano, no vayas en búsqueda de eso. Busca la palabra de Dios, conoce la Biblia, conoce al Dios de la Biblia. No, pero es que si no hay milagros, si no hay manifestaciones, Dios no está. ¿Dónde dice eso? De hecho, la palabra de Dios enseña que los gentiles buscan esas cosas. ¿Sí? La gente que no conoce a Dios. Tú y yo, cuando conocemos a Dios, tú no necesitas que Dios haga una señal para que tú sepas que Él está contigo. Simplemente, si tú crees en Él, vas a creer por lo que Él te dice. No debes de ser de esas personas que se comportan de esa manera de que, Señor, muéstrate a mi vida para saber si estás conmigo. Entonces eres un incrédulo, eres una incrédula. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Y fe es tener confianza en este punto.
Si no tienes confianza en Dios, es imposible de que le agrades. Dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú no tienes fe en lo que Dios dice en su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Tú no necesitas experimentar una manifestación externa para entonces poder decirle a Dios, sí estás conmigo, porque eso es poner en tela de juicio lo que Dios dice. No necesitas esperar en eso. Ya te platiqué la experiencia que tuve yo y no la he vuelto a tener. Me encantaría volver a tener, pero si no pasa así, gloria a Dios. Yo creo en Él por lo que Él dice en su palabra, porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdadera, porque su palabra es verdad. Yo no necesito estar cuestionando si Él está o no está conmigo. Él dice que está conmigo todos los días y yo lo creo. Tú también lo debes de creer. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos que, sí, claro, no hacer un lado estas verdades tan importantes. Entonces, los cesacionistas, que estoy respondiendo la pregunta que nos hizo nuestro hermano Luis Cazorla, a través de uno de los comentarios que pusimos ahí. Los cesacionistas, lo que ellos creen es que los dones fueron usados solamente como para poner el cimiento de la iglesia naciente. Pero una vez que ya estaba el cimiento, entonces, y revelada la palabra de Dios, entonces ya fueron removidos de la iglesia. Este es el punto de vista de ellos. En la palabra de Dios esto no lo dice, ¿eh? Este es un punto de vista muy personal de un comentarista, de un crítico, ¿sí? De una persona racionalista, de una persona que puede dar su opinión. Esa es su opinión. Pero en la palabra de Dios sí dice que todo esto va a cesar y que lo que va a permanecer va a ser el amor, ¿verdad? Y la palabra. Pero, y todo va a cesar exactamente cuando el Señor venga. Pero la Biblia nos enseña que precisamente los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. En ningún lado vas a ver que esto ya cesó, ya se terminó la función de los dones. Esto no es así. Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Los cesacionistas, normalmente, parte de lo que ellos creen es eso, ¿verdad? Que ya todo esto ya pasó, como quien dice, fue nada más usado para ese momento, pero ya una vez el cumplimiento de ello, entonces ya son removidos y ya no se necesitan más. Ahora, si tuviéramos nosotros que contestar esta pregunta, ¿los dones del Espíritu Santo serían necesarios para este tiempo para seguir siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Por qué no? Porque ya tenemos la revelación de su palabra y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero los dones tienen una función también y sabemos por medio de la palabra. Vamos a estar viendo a través de eso porque dentro de lo que es la manifestación que vemos a través de la Escritura, existe una tendencia en algunos sectores de la iglesia, por un lado, a rechazarlos rotundamente, decir, no, ya nosotros no creemos en esto. Y entonces de ahí es donde vemos algunas iglesias sumamente conservadoras, las cuales simplemente, pues ni creen en la manifestación del gozo externo, como aplaudir, como levantar tus manos, como danzar, como gritar de júbilo, por ejemplo, como incluso alabar a Dios con instrumentos, manifestaciones externas, de formas de adorar a Dios o de alabar a Dios. Entonces no lo creen. Y como otra de las partes, por las malas costumbres y malos ejemplos que en muchos lugares también se dan, yéndose hacia el otro extremo del uso de los dones. Porque dentro de lo que es la iglesia cristiana en general, encontramos entonces 3 diferentes grupos de personas, ¿no? Y ahí nosotros es donde elegimos a qué grupo queremos pertenecer, en relación a los dones estoy hablando. Entonces está un grupo por allá que simplemente lo rechaza, los cesacionistas. Esos son los que dicen, ya no están operando, ya no existen, no es verdad, nada de eso es cierto, eso es mentira. Esos son los cesacionistas, los cuales apuntan, declaran, afirman que esto ya no está operando. Y por el otro lado están los que abusan de ellos. Y entonces comienzan en medio de su abuso a crear a través de la manipulación supuestas manifestaciones del Espíritu Santo
entre comillas, que le hacen creer a la gente falsos milagros, falsas sanidades, falsas palabras, falsas manifestaciones de todo tipo. Entonces la gente llega al momento donde algunos se acostumbran a eso, porque eso es como una droga que empieza a crear un hábito en la gente. E incluso cuando la gente ya no está en un ambiente así, siente la necesidad de que la tiren, de que lo tiren, de que impongan sus manos sobre él, sobre ella, que me ministre, dice la gente. Tenemos muchos testimonios muy poderosos en la iglesia. Les voy a platicar uno, quiero que vean que nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Entonces llegó una persona que estaba a punto ya de divorciarse, tuvimos la oportunidad mi esposa y yo de sentarnos, platicamos con ellos, y había mucho problema personal y de pareja. Después de un tiempo el Señor empezó a hacer la obra con esta pareja dentro de la iglesia, empezaron a asistir a la iglesia y ahí seguimos orando y iban desarrollándose muy bonito. Pero de repente comenzó a haber movimientos medios bruscos, en el cual la persona, la hermana, ¿no?, comenzó a demandar: es que aquí no ministran, aquí no hacen llamado, y es que nosotros necesitamos que nos ministren, que nos hagan llamado para orar por nosotros. Y entonces yo estaba escuchando, y ya entonces, tomando el mismo testimonio de lo que Dios estaba haciendo en ellos, porque la persona era, la verdad, el hombre era un irresponsable, flojo, no quería trabajar, era irresponsable, pues. Y eso que estaba aparte de otras cosas, ¿no? Pero entonces le pregunto: ¿cuántos meses tienen aquí en la iglesia? Pues tenemos como 5. Vamos a cumplir 6. Ah, ok. Dígame una cosa, hermana. ¿Su esposo ha cambiado en el tiempo que tienen ustedes aquí? Oh, no, sí. No, ya ahora ya sale con nuestros hijos. Ahora ya ya se ha vuelto trabajador. Ahora sí ya trae para la casa dinero. Ahora sí ya está haciendo lo correcto. Oh, ok. ¿Y siguió haciendo lo que hacía antes? No, ya no. Gracias a Dios ya no. ¿Y cuántas veces le hemos impuesto las manos en todo el tiempo que tiene aquí? No, pues ni una. Digo, entonces, ¿quién hizo esa obra? Ay, pues no sé. Pues ¿cómo no sabe el Espíritu Santo? Dios es el que hace esas obras y no necesita de nuestros shows para que haga sus obras ni nuestras manipulaciones. Mañana continuamos con el tema, hermanos. Quiero darles gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros, compartan las enseñanzas, que es una de las cosas que pues hacemos para poder compartir con ustedes los diferentes temas. Saludo a nuestros hermanos Blanca, a Gina, Carolina, Patricia, cada uno de ustedes que están conectados conmigo, mi hermanito Saúl de allá de la iglesia, un jovencito, y bueno, todos y cada uno de ustedes que se conectan conmigo a través del programa de Hablando Claro, mi hermano Beto González desde Nebraska, mi hermana Ramona, nuestro hermano Anastasio Barraza, que tiene una foto de hermana, espero que sea el nombre bien. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos, gracias por haberse quedado conmigo, los espero mañana vamos a estar en la misma línea de la programación, así de que no se les olvide, estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por nuestro programa de Hablando Claro, que es traído a ustedes por la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, y sintonízanos en vivo. Dios te bendiga. Para más información acerca del ministerio, puedes visitar nuestra página web www.elarboldelavida.org o puedes llamarnos al teléfono 720-612-5555, 720-612-5555, ahí te van a dar información. Se aproxima un retiro para varones, aquellos que deseen y tengan necesidad en su alma de recobrar fuerzas, así se va a llamar el tema, recobrando nuestras fuerzas. Ve para allá. Vamos a tener un retiro. Si quieres más información, llama al teléfono 720-612-5555. Dios me los bendiga. Los espero mañana a la misma hora. Hasta